Check. There we go. Good job. All right. Well, good morning, guys. Buenos días a todos. We are in week 3 of our sermon series, Overcoming Discouragement. Entonces estamos en la semana 3 de esta nueva serie que se llama Venciendo el Desánimo. And if you've been here the last 2 weeks, Y si han estado aquí las últimas 2 semanas, you might be saying to yourself, tal vez están diciéndose a sí mismo, I thought this was Irving's sermon series. pensé que esta era la serie Irving había hecho. And this is his sermon series. Y sí, esta es la serie de sermones que Irving había creado. And this is a sermon series that God has put into Irving's heart. Y esta es una estaba embarazada y perdió a los bebés gemelitos. And so Irving is doing his job as a pastor, and he is helping that family today. Entonces Irving está haciendo su trabajo como pastor y está ayudando, sirviendo a esa familia este día. And so I have the privilege to be able to hear and share this message with you today. Entonces tuve el privilegio de estar aquí, cubrirle y compartir este mensaje con ustedes hoy. Because even though this is a subject that God put on Irving's heart, Porque incluso aunque este es un tema que Dios puso en el corazón de Irving, I believe we all go through times of discouragement, right? creo que todos pasamos por tiempos de desánimos en nuestra vida, ¿verdad? We have times that we're full and we're happy and we're 100% for God. Hay tiempos en los que estamos full, estamos llenos, estamos gozosos, 100% de parte de Dios. And there's other times that we don't even want to get out of bed. Y hay días que ni siquiera nos queremos levantar de la cama. Maybe that's just me. Tal vez solo soy yo, no sé. But let us pray and then we'll jump into it. Pero vamos a orar y vamos a empezar con la lección. Father God, we thank you so much for this morning. Querido Dios, te doy gracias por esta mañana. Thank you for just loving us so much. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Thank you for letting us be in a country where we can come and just worship you openly, Lord. Gracias, Padre, porque estamos en un país donde podemos venir y adorarte abiertamente, Señor. We pray for all the other churches around the world meeting and congregating today. Y oramos, Señor, en este momento por todas las iglesias alrededor del mundo que están reuniéndose este día. Our brothers and sisters in Que Christ. esos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. For our brothers and sisters in Christ and the team that's out in La Carosa today. Y también para nuestros hermanos y hermanas de Cristo, la iglesia que está allá en La Corosa, el grupo. And we just pray for all the churches here in San Pedro Sula. Y oramos, Señor, por todas las iglesias de aquí de San Pedro Sula. That they would preach your word. Que prediquen, That they would teach correct theology. que puedan enseñar una teología correcta, Señor. And that they would lead people to you. Y que guíen las personas hacia ti, Jesús. We pray for San Pedro Sula, Lord. Oramos por San Pedro Sula. And so, with all that then comes discouragement. Y con todo eso, eventualmente se crea un desánimo en nuestro interior. So Irving has been teaching us about the story of the tribe of Judah. Entonces Irving nos estaba enseñando acerca de la historia de la tribu de Judá. The tribe of Israel had split into two, Israel and Judah. La tribu de Israel se había dividido en dos, ¿verdad? En la tribu de Judá And Israel. y la de Israel, se llamaba Israel. And Israel at that point never worshiped God correctly again. Israel en ese punto nunca volvió a adorar a Dios de la misma manera. And so after many prophets and hundreds of years, God allowed them to be destroyed. Entonces después de muchos profetas y muchos años, Dios permitió que esa nación se destruyera. But because of his covenant with King David, Pero por el pacto que Dios tenía con David, he saved Judah. Él salvó a la tribu de Judá. Even when they disobeyed him, Incluso aunque esta tribu le había desobedecido and he threatened that they would be taken away as slaves, y habían sido amenazados de que se los iban a llevar esclavizados, and he allowed it to happen and they were taken away, y permitió que sucediera y se los llevaron. he helped a remnant remain. Él ayudó a que quedara un remanente, They didn't mix with other tribes. que no se mezclaron con otras tribus. And then whenever the Babylonians was conquered by the Persians, Y cuando los babilónicos fueron conquistados por los persas, God put it in the Persian king's heart to allow them to return to their promised land. Dios puso en el corazón del rey persa que pudieran regresar estos a su tierra prometida. They returned to the land and they started to rebuild the temple. Regresaron a su tierra, regresaron a reconstruir el templo. They started with the altar
They rebuilt the altar. Comenzaron con el altar, reconstruyeron el altar, They made sacrifices to God. hacían sacrificios a Dios And then they started to rebuild the entire temple again. y comenzaron a reconstruir todo el templo completo. Well, when they did that, Y cuando lo hicieron, other nations around them started to see. otras naciones alrededor empezaron a ver lo que estos hacían. And so they wrote a letter Y le escribieron entonces una carta al rey, and they began to discourage them. y esta carta comenzó a desanimarlos. They started to discourage the Jews who were rebuilding the temple. Comenzaron a desanimar a los judíos que estaban reconstruyendo el templo. Porque ustedes hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. But Zerubbabel, Jeshua, and the rest of the heads of the fathers' houses in Israel said to them, "You have nothing to do with us in building a house to our God, but we alone will build to the Lord and the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us." Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel le respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Then the people of the land discouraged the people of Judah and made them afraid to build. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. And bribed counselors against them to frustrate their purpose. And all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. So we see here, from all the days of Cyrus until Darius, Entonces vemos aquí que todos los días de Ciro hasta Darío they didn't work on the temple. They were discouraged. They stopped. They were afraid. no trabajaron durante todo ese tiempo en el templo, estaban desanimados, se habían abandonado esto, tenían miedo. It doesn't say how many years that was here, Aquí no dice cuántos años sucedió esto, but because of history, we know it was 16 years. pero por la historia nosotros sabemos que fue durante 16 años que sucedió esto. 16 years they stopped working on the temple. 16 años en que por el desánimo ellos dejaron de trabajar en el templo. They stopped working on God's temple and they went to work on their own houses. Dejaron de trabajar en el templo de Dios y fueron a trabajar en sus propias casas. So, after this time had come, this passed, Y cuando este tiempo pasó, God raised up 2 prophets Dios levantó a 2 profetas to let his will be known to his people. para que su voluntad fuera conocida para su gente. And we can see here what they told the tribe of Judah here in Haggai chapter 1. Y aquí podemos ver qué es lo que le dijeron entonces a la tribu de Judá en Ageo capítulo 1, Starting in verse 3. en versículo 3. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. Vayan a ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré
su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. And then verse 9, you looked for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, declares the Lord of hosts? Because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. So God's people were released from exile, 70 years taken away from their home. Entonces el pueblo de Dios había sido liberado del exilio de 70 años que habían sido sacados de sus casas. They returned home, all encouraged, ready to rebuild the temple. Regresaron a casa animados, listos para reconstruir el templo, Then opposition from the enemy came. pero después vino la oposición del enemigo. And so they stopped working for 16 years. Y por eso entonces dejaron de trabajar por 16 años. It took two prophets that God had to raise up to encourage them again. Dios tuvo que levantar a 2 profetas para poderlo volver a animar. And it is from the words of these prophets that we have been able to find 4 keys to how we can overcome discouragement. Entonces, y por las palabras de estos profetas que podemos encontrar 4 puntos claves de cómo podemos vencer ese desánimo. The first 2 that we've already looked at the past 2 weeks Los primeros 2 que ya vimos las 2 semanas pasadas, is number 1, to overcome discouragement, el número 1 para poder vencer el desánimo, we need to return to work for the Lord. dice que necesitamos regresar a trabajar para Dios. And then number 2, Y la número 2, to overcome discouragement, we need a fresh encounter with God's word. y la número 2, para poder vencer el desánimo necesitamos un encuentro fresco, renovado con la palabra de Dios. A lot of times we're discouraged Muchas veces estamos desanimados and we just start doing our own thing. y empezamos a hacer nuestro propio camino, nuestras propias cosas. My life here in Sparrow is ministry, ministry, ministry. Mi vida aquí en Sparrow es ministerio, ministerio y ministerio. When I go home, I'm in seminary. I'm Bible, Bible, Bible. Y cuando voy a mi casa estoy en seminario, estoy estudiando la Biblia, Biblia, Biblia. And sometimes I just want to do something else. Y a veces simplemente quiero hacer otra cosa. Put on Netflix, watch something else that doesn't Poner have anything to Netflix, do. ver algo más, nada que tenga que ver con lo que hago. I'm just tired of it all. Simplemente me canso de todo. And then I start watching more and more and Y, more. y empiezo a ver más tele, más y más. Then I forget to do my homework. Y se me olvida hacer mi tarea. And then I forget to do my sermon. No. Y se me olvida. No, mis sermones nunca se me olvidan. A lot of times when we get discouraged in work for the Lord, Pero muchas veces cuando nos volvemos desanimados en trabajar para el Señor, we just start doing other things that have nothing to do with the Lord. empezamos a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. So, what did the prophets tell them to do? ¿Y qué es lo que le dijo los profetas que hicieran? Return back to work for the Lord. Les dijo lo primero, vuelvan a trabajar para el Señor. And then the second thing that they needed was a fresh encounter with God's word. Y lo segundo que necesitaban era un reencuentro con la palabra de Dios. Today, we have this beautiful, wonderful thing called the Bible. Hoy en día tenemos esto maravilloso e increíble que se llama la Biblia. No matter how lost our world has become, Sin importar cuán perdido se ha convertido nuestro mundo, the best-selling book every single year is the Bible. el libro más vendido cada año sigue siendo la Biblia. Best-sold book in the whole history of the world is the Bible. En toda la historia del mundo, el libro más vendido sigue siendo la Biblia, It is the Word of God. porque es la palabra de Dios. But we have it in our hands. We can read it. Y la tenemos en nuestra mano, podemos leerla. But in this time, the tribe of Israel, Pero en este tiempo de la tribu de Israel, they only had a few books, maybe the law. solo tenían tal vez algunos libros, tal vez solo tenían la ley de Moisés. But remember, the temple was destroyed. They were in exile. They probably didn't have much of anything of God's word with them. Porque recuerden, el templo había sido destruido, ellos estaban en exilio, no tenían tal vez mucho que ver con todo esto. And so God raised up 2 prophets to let his word be known. Por eso Dios alzó estos 2 profetas para que su palabra fuera conocida hacia ellos.
And so they had a new encounter with God's word through these two prophets. Entonces tuvieron un nuevo encuentro por la palabra de Dios a través de estos dos profetas. And their words are now part of our Bible. Y las palabras de estos profetas ahora son parte de nuestra Biblia. So a lot of times when we're discouraged, we need a new encounter with this. Entonces, cuando muchas veces que estamos desanimados, necesitamos un nuevo encuentro Now, con su I palabra. know a lot of us Christians, we have daily Bible verses or a daily plan where we're reading every day. Y yo sé que muchos de nosotros como cristianos tenemos un montón de cosas como versículos diarios, devocionales diarios en nuestros dispositivos que le podemos leer todos los días. But sometimes that just becomes a routine. Pero muchas veces eso se vuelve solamente una rutina. We just need to open this up and let God speak to us through it. Necesitamos a veces abrir nuestra Biblia y dejar que Dios nos hable a través de ella. Because God's word is living. Porque la palabra de Dios es viva. It's a double-sided sword that cuts our heart, cuts our Es como soul. una espada de doble filo que corta penetra lo más profundo de nuestro corazón. And we need to let it penetrate us. Y tenemos que permitir entonces que nos penetre en el corazón. Not just read it to read it like we read La Prensa or any other news. No solamente leerla por leerla cuando leemos tal vez el periódico o cualquier otras noticias. Oh, mira qué pasó ahí en la China, ay, qué triste. Oh, look what happened in China. That's so sad. We need to read it and let it penetrate our hearts and our minds and our soul. Necesitamos leerla y permitir que penetre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. We need to share what we're reading with brothers and sisters in Christ. Necesitamos compartir lo que hemos leído con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. And that way we can overcome Y discouragement. de esa manera podemos vencer el desánimo. So those are the two ways that Irving has talked about the last 2 weeks. Entonces esas son las dos maneras en las que Irving ha estado enseñando las 2 semanas pasadas acerca de vencer el desánimo. So then way number 3 that we see Y la this número week, 3 para esta semana, to overcome discouragement, we must persevere in the face of opposition. para poder vencer el desánimo necesitamos perseverar, dice, cuando enfrentamos la oposición. In life and in ministry, En la vida, en el ministerio, there's going to be small opposition van a haber pequeñas oposiciones and there's going to be big y opposition. también van a haber grandes oposiciones. Throughout this week, many of you know that in my job with Sparrow, A través de esta semana, y como muchos de ustedes saben, en mi trabajo de Sparrow, I lead the groups that come. yo lidero a los grupos misioneros que vienen de Estados Unidos We've had problems after problems with our busito. y hemos tenido problemas tras problemas con nuestro busito. That's a small opposition. Esa es una pequeña oposición, It's a molestia. es una molestia, It's a problem. un problemita, It happens. pero suceden. All these little problems pile up Y después todos estos pequeños problemitas se van acumulando and we can easily get discouraged. y fácilmente nos podemos desanimar. But then there's also big discouragements in our life. Pero también hay grandes desánimos en nuestra vida. There's big oppositions in our life. Hay grandes oposiciones en nuestra vida. There's been times that I've worked in ministry. Hay momentos en los que yo he trabajado en el ministerio. Before we lived here in San Pedro, we lived in Santiago, out in Tela. Antes de vivir aquí en San Pedro, nosotros vivíamos allá en Santiago, cerca de Tela. I worked for 3-4 years running a men's rehab center out there. Trabajé por 3 o 4 años liderando un centro de rehabilitación allá. Long story short, we had to separate from them because of big opposition that we had. Y para cortarles la historia, tuvimos que separarnos de ese centro de rehabilitación por una gran oposición que tuve. We had big problems after big problems. I became very discouraged. Tuvimos problemas grandes tras problemas y me desanimé mucho. But through these different principles that we are learning, Pero a través de estos diferentes principios que estamos aprendiendo, God raised me out of that and was able to point me into a new direction. Dios me levantó de ello y me pudo apuntar a una nueva dirección. So whenever opposition comes and is causing us to be discouraged, Entonces cuando viene la oposición y esto está causando estar desanimados, we must not run away. no debemos de huir. We must preserve in the face of it. We must stand up against it. Debemos de perseverar, ¿verdad? Y mantenernos en frente a ellos.
Remember what we read there in Ezra 4. Recuerden lo que leímos ahorita en Esdras capítulo 4. The people had just come back. They just started to rebuild the temple. Las personas habían recién llegado a reconstruir el templo And a letter was written to the Persian king. y una carta fue escrita al rey de Persia. Now, the king at that time was Xerxes. En ese tiempo el rey se llamaba Xerxes. Now, he's the husband of Esther, the book of Esther. Él era el esposo rey de Esther en el libro de Esther. And if you've seen the movie 300, he's the Persian king in that movie. Y si ven la película de 300, si la han visto, él es el rey que sale ahí, Xerxes, ¿verdad? De ese momento. Even though that movie's crazy, it's actually based on history, based on truth. Aunque esa película es bien loca, ¿verdad? Pero está basada en la historia, basada en la realidad. Xerxes was a real man, and we find him in our Bible. Xerxes era un verdadero rey y lo encontramos en la Biblia. And so, there's two different letters in this story, so we're not going to read this one. Entonces hay dos diferentes cartas en esta historia, pero no vamos a leer las dos. But a letter was sent to Xerxes, and it was making all these accusations and was being real mean to the Jews. Entonces le habían escrito una carta a Xerxes que acusaba y decía todas estas cosas malas de los judíos. And Xerxes was not really a nice guy. Y Xerxes no era realmente un hombre amable. And so he agreed with the opposition, and he feared that if the Jews rebuilt the city, Entonces él como que estuvo de acuerdo con la oposición y que los judíos que estaban construyendo esta ciudad, that might be a threat to him. que más bien se podían convertir en una amenaza para su pueblo. So it was better that they didn't rebuild the temple. Entonces lo convencieron de que es mejor que entonces que ellos no reconstruyan este templo. And so a law was made, and all work was stopped. Entonces crearon una ley y todos los trabajos que estaban haciendo para reconstruirlo se detuvieron. So we talk about that they were discouraged, Entonces hablamos de que fueron desanimados, but it was more than that. pero fue más que eso. There was a law put against them, a big opposition put against them. Había incluso una ley que fue puesta, establecida para ellos, una gran oposición para ellos. But remember, God told them to do this. Pero recuerden, Dios les dijo que hicieran esto. God freed them from slavery so they could go and do this. Dios los liberó de la esclavitud para que ellos reconstruyeran esto. So yes, a law was made. Yes, death was threatened. Sí, había una ley fue creada, sí, la muerte era la amenaza. But they feared men more than they feared God. Pero ellos empezaron a temer más a los hombres que temer a Dios realmente. So they let 16 years pass. They started rebuilding their own houses and businesses. Entonces 16 años pasaron, empezaron a reconstruir sus casas, sus negocios. And then there became a new king in Persia. Y después vino un nuevo rey a Persia. His name was Darius. Su nombre era Darío. And God then raises up these two prophets, Haggai and Zechariah, Y entonces Dios levantó a estos dos profetas, ¿verdad? A Ageo y a Zacarías, to encourage the people to return to work. para que animara a las personas que regresaran a trabajar. The enemy will not just stand by idle Entonces el enemigo no solamente se iba a quedar ahí sin hacer nada. when we make new beginnings with the Lord. Cuando hacemos nuevos comienzos con el Señor, no se queda ahí de brazos cruzados. Whenever a new person is baptized in this church or any church, Cuando una nueva persona es bautizada en esta iglesia o en cualquier iglesia, we always know something's going to happen. ya sabemos que algo va a venir. That's something I always tell our young people or adults when I baptize them here. Es algo que siempre les digo a los jóvenes o a los adultos cuando los bautizamos. You're starting a new path for the Lord. Estás comenzando un nuevo camino con el Señor, The enemy doesn't want it to happen. que el enemigo no quiere que suceda. So expect opposition. Así que esperen oposición. And that's what happened. Y eso es lo que sucede. God gave them a new path, a new beginning to go and rebuild the temple. Esto es lo que sucedió aquí. Dios les dio un nuevo comienzo, un nuevo camino para reconstruir el templo. And opposition happened. Y sucedió la oposición. And then God raised up two prophets so that they would start again. Y entonces Dios levantó a dos profetas para que volvieran a comenzar. And what do you think happened? ¿Y qué piensan que sucedió? More opposition. Más oposición. No sooner
had they begun to start, Y antes de que ellos comenzaran, the governor of Israel el gobernante de Israel saw what they were doing. vio qué es lo que estaban haciendo. He and all his colleagues there, Él llamó junto a sus colegas and they went to go look at the work. y fueron a ver, a supervisar el trabajo que estaban haciendo. And they came to challenge it. Y llegaron a desafiar ese trabajo. In his defense, that was his job. En su defensa, ¿verdad? Esa era parte de su trabajo, el gobernante. His job was to see what was going on and report to the king. Su trabajo es, como gobernante, ver qué es lo que estaba sucediendo y reportarlo al rey. And so, again, he reported to King Darius and he wrote a letter. Entonces, nuevamente, el gobernante reportó a Darío y le escribió una carta. And history tells us that whenever King Darius started to rule Persia, Y la historia nos dice que cuando el rey Darío comenzó a gobernar Persia, there was a lot of challenges to his rule. había muchos desafíos en su gobierno. There's a lot of different nations that came up to try and go against him. Habían muchos desafíos de otras naciones que se levantaron en contra de ellos. And so this governor of Israel was just trying to make sure, Entonces este gobernante de Israel solamente se estaba asegurando, maybe, tal vez, that this isn't just another tribe trying to go against Darius. que esta no fuera otra tribu que estaba levantándose en contra de Darío. But even so, Pero aún así, the enemy was using them to threaten the people to abandon their work. el yet again. enemigo lo estaba usando para amenazar al pueblo de que abandonaran el trabajo. But there was something different this time. Pero esta vez hubo algo diferente. They did not demand that the work stopped until they had word from the king. Ellos no demandaban que se detuviera el trabajo hasta que recibieran la palabra desde el rey. Rather, they allowed the people to keep rebuilding the temple until they got word from Darius. Entonces ellos más bien permitieron que la gente siguiera construyendo el templo hasta que el rey Darío dijera que pararan. Now we have to remember, they didn't have WhatsApp. Ellos no tenían WhatsApp como nosotros, They ¿verdad? didn't have cell No phones. tenían celulares. The governor couldn't just call Darius's people and like, hey, what do you think about this? Entonces el gobierno no podía llamar a la gente de Darío y decirle, mire, ¿qué piensan acerca de esto? They had to send a letter and wait for the response. Tenían que mandar una carta y esperar la respuesta. And this would have taken 4 or 5 months. Y esto tomaba entre 4 a 5 meses. Eficiencia. And the reason for this different time, Y la razón por esto en estos tiempos, Ezra 5:5 tells us, the eye of their God was on the elders of the Jews. en Esdras 5:5 nos dice que los ojos de los ancianos estaban sobre los judíos. The eyes of God. Los ojos de Dios, perdón, estaban sobre los judíos. And there is a Christian author named Joseph Parker, Y hay un autor cristiano que se llama Joseph Parker and he says, the eye of the enemy y dice, en los ojos del enemigo and the eye of God y los ojos de Dios are continually upon us in all the work of life. continuamente están sobre nosotros viendo el trabajo de la vida. Every time we start something new for ministry, Cada vez que comenzamos algo nuevo para el ministerio, every time everything is going well, cada vez que algo está yendo bien, we need to expect that there will be opposition, necesitamos esperar de que va a haber oposición. because the eyes of the enemy are upon us. Porque los ojos del enemigo están sobre eso también. But as Ezra 5:5 tells Pero us, como Esdras 5:5 nos dice, the eyes of God are upon us as well, los ojos de Dios también están sobre nosotros. watching us, taking care of us, going in front of us, Viéndonos, cuidándonos, yendo frente a nosotros. as long as we are staying in His path, Siempre y cuando nos mantengamos en su camino, doing what He has called us to do. haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Knowing that the eye of God is upon us, Y sabiendo que los ojos del Señor están sobre nosotros, we can persevere podemos perseverar. even when the enemy is watching us and trying to get us to quit. Aun cuando el enemigo está ahí acechándonos y tratando de que renunciemos. So this is the letter that was sent to King Darius. Y esta es la carta que fue mandada al rey Darío. In Ezra 5:6 through 17. En Esdras 5, 6 al 7.
This is a copy of the letter that Tatanai, the governor of the province beyond the river in Shas-Bozenai, and his associates, the governors who were in the province beyond the rivers, sent to Darius the king. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Boznai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío. They sent him a report in which was written as follows: To Darius the king, all peace. La cual decía: al rey Darío, un cordial saludo. Be it known to the king that we went to the province of Judah, to the house of the great God. It is being built with huge stones, and timber is laid in the walls. This work goes on diligently and prospers in their hands. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. Then we asked those elders and spoke to them. Thus, who gave you a decree to build this house and to finish this structure? A los dirigentes les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura. We also asked them their names for your information, that we might write down the names of their leaders. ¿Y cómo se llaman los que dirigen la obra para comunicárselo por escrito a su majestad? And this was their reply to us: We are the servants of the God of heaven and earth, and we are rebuilding the house that was built many years ago, which a great king of Israel built and finished. Ellos nos respondieron: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. But because of our fathers had angered the God of heaven, he gave them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this house and carried away the people to Babylonia. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. However, in the first year of Cyrus, king of Babylon, Cyrus the king made a decree that this house of God should be rebuilt. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. And the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken out of the temple that was in Jerusalem and brought into the temple of Babylon, these Cyrus the king took out of the temple of Babylon, and they were delivered to one whose name was Sheshbazzar, whom he made governor. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sheshbazzar, a quien había nombrado gobernador. And he said to him, Take these vessels, go and put them in the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be rebuilt on its site. Ciro pues ordenó a Sheshbazzar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y que reedificara el mismo sitio, el templo de Dios. Then this Sheshbazzar came and laid the foundations of the house of God that is in Jerusalem. And from that time until now it has been in building, and it is not yet finished. Entonces Sheshbazzar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Therefore, if it seems good to the king, let search be made in the royal archives there in Babylon to see whether a decree was issued to Cyrus the king for the rebuilding of this house of God in Jerusalem. And let the king send us his pleasure in this matter. Ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Amen. Unlike the first letter that was sent to Xerxes, Entonces, diferente de la carta que le había sido enviado al rey Xerxes, which distorted the truth and made the Jews look worse than they were, que había distorsionado la verdad y que había puesto en mal, peor de lo que estaba sucediendo a los judíos frente al rey, this letter just states the facts and asks for verification. esta letra estaba diciendo los hechos, o sea, la verdad, y pedía verificación.
So the governor states the Jews' claim correctly. Entonces, The governor. el gobernante estaba diciendo Correcto. lo correcto acerca de los judíos And he asks for confirmation about what the Jews say. y les estaba pidiendo confirmación acerca de lo que habían dicho a los judíos. Something that's very important that we see here. Entonces, algo que es muy importante que hemos visto aquí, This letter shows that the Jews gave strong testimony to the governor. esta carta demuestra que los judíos habían dado un gran testimonio, A strong testimony of God and his ways. un gran testimonio de Dios y sus caminos o sus maneras. They let him know that they were servants of God, of the God of heaven and earth. Le estaban haciendo saber que eran sirvientes, servidores del el Dios de la tierra. They gave a brief history of Israel. Le dieron incluso una pequeña reseña o historia de Israel. They said that they formerly had worship at this temple that was made by a great king of theirs. Entonces le dijeron que estaban reconstruyendo este templo que había sido hecho por un rey de Israel. We know that it was Solomon. Sabemos que ese rey era Salomón que lo había hecho. And so this temple was built and their people had worshiped there for many hundreds of years. Entonces este templo había sido construido y la gente adoraba en este templo por cientos de años, But because of their sin, pero por su pecado God had given the nation into the hand of Nebuchadnezzar. Dios le había dado al pueblo a manos del Nabucodonosor. He destroyed the temple Y él destruyó este templo and he deported the people to Babylon. y deportó a las personas a Babilonia. But then King Cyrus made a decree Pero el rey Ciro después hizo un decreto and he allowed the Jews to return home and rebuild the temple. y les permitió a los judíos que regresaran y reconstruyeran este templo. He even gave them all the gold and silver that was stolen out of the temple Hasta back. les regresó todo el oro y la plata que había sido robada del templo, se las regresó. The Jews gave this governor a strong witness of their love for God. Los judíos le dieron a este gobernador un gran testimonio de lo que era Dios, Who he is de quién es Él and his covenant that is and his faithfulness to his people. y su pacto y su fidelidad hacia las personas. So this is an application for us when we're overcoming discouragement. Entonces esta es la aplicación para nosotros cuando estamos venciendo el desánimo. One way to persevere in the face of opposition Una manera para que nosotros podamos perseverar cuando enfrentamos la oposición is to give a strong witness of our faith in Jesus es Christ. testificar fuertemente de nuestra fe por Jesucristo. This commits us so that we know that others are watching us. El tener este pensamiento nos compromete porque sabemos que otras personas nos están viendo cómo vamos a lidiar con esta oposición. They're watching our lives. Our lives are now a living testimony. Están viendo nuestra vida que es el testimonio viviente. And if we will be bold for the Lord, Y si somos valientes para el Señor, we can know that his eye is upon us. tenemos que tener la certeza de que sus ojos están sobre nosotros. No matter what response we get from the enemy, Sin importar cuál respuesta tenga el enemigo, if we are bold for the Lord, si nosotros somos valientes para el Señor, we know his eyes are upon us. tenemos la certeza de que sus ojos están sobre nosotros. We know he is there with us. Tenemos la certeza de que Él está ahí con nosotros. So the first thing that we need here to overcome the discouragement Entonces lo primero que necesitamos para vencer el desánimo is a fresh encounter with God's word. es un reencuentro fresco con la palabra de Dios, Just like Irving talked about last week. como Irving lo mencionó la semana pasada. If our discouragement has caused us to quit, Si nuestro desánimo nos ha causado que renunciemos, we need to return back to work for the Lord. necesitamos volver a trabajar para el Señor. And when opposition hits, Y cuando la oposición nos encuentra, we need to persevere. necesitamos perseverar. And we know opposition will hit. Y sabemos que la oposición nos va a enfrentar. And we know we're going to get Y discouraged. sabemos que nos vamos a desanimar, But we can hit it head on, pero podemos agarrarla de frente,
knowing that God's eye is upon us. sabiendo que los ojos de Dios están sobre nosotros. This time the Jewish people did not let the opposition discourage them, En este tiempo los judíos no permitieron que la oposición los desanimara, but instead they testified strongly and faithfully. sino que más bien testificaron fuertemente con valentía y con fidelidad, After they received a fresh encounter with God's word, después de haberse reencontrado con la palabra de Dios and after they returned back to work for y him. después de haber vuelto a trabajar para Él. They had the strength that they needed to persevere in the face of opposition. Ellos tenían la fortaleza para perseverar frente a la oposición, God's eyes was upon them. porque los ojos de Dios estaban sobre Él. And so Ellos. we see here in Ezra chapter 6 Y lo vemos entonces en Esdras capítulo 6, the answer of Darius. la respuesta que dio Darío. Then Darius the king made a decree, and search was made in Babylonia, in the house of the archives where the documents were stored. Entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. And in Ecbatana, the citadel that is in the province of Media, a scroll was found on which was written a record. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. In the first year of Cyrus the king issued a decree concerning the house of God at Jerusalem. Let the house be rebuilt, the place where sacrifices were offered, and let its foundations be retained. Its height shall be 60 cubits, and its breadth 60 cubits. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros tanto de alto como de ancho. With 3 layers of great stones and 1 layer of timber, let the cost be paid from the royal treasury. 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. And also let the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that is in Jerusalem and brought to Babylon, be restored and brought back to the temple that is in Jerusalem, each to its place. You shall put them in the house of God. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. Now therefore, Tattenai, governor of the province beyond the river, Shethbozani, and your associates, the governors who are in the province beyond the river, keep away. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia: aléjense de Jerusalén. Let the work on this house of God alone. Let the governor of the Jews and the elders of the Jews rebuild this house of God on its site. Aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. Moreover, I make a decree regarding that what you shall do for these elders of the Jews for the rebuilding of this house of God. The cost is to be paid to these men in full, and without delay from the royal revenue, the tribute of the province from beyond the river. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. And whatever is needed, bulls, rams, or sheep for burnt offering to the God of heaven, wheat, salt, wine, or oil, as the priests at Jerusalem require, let that be given to them day by day without fail. Además, todos los días sin falta deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerles en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén, bien equipados. That they may offer pleasing sacrifices to the God of heaven and pray for the life of the king and his sons. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. Also, I make a decree that if anyone alters this edict, a beam shall be pulled out of his house, and he shall be impaled on it, and his house shall be made a dunghill.
he determinado, dijo el rey, asimismo que a quien desobedezca esta orden, lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. May the God who has caused his name to dwell there overthrow any king or people who shall put out a hand to alter this, or to destroy this house of God that is in Jerusalem. I, Darius, make a decree, let it be done with all diligence. Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir este templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. What a difference than the first time around. Qué gran diferencia de la vez anterior, ¿verdad? Con el rey Xerxes. The Jews were in slavery. Los judíos estaban esclavizados. They were released and they were given an order to rebuild the temple. Fueron liberados y les dieron una orden acerca del templo. Opposition came, La oposición vino, strong opposition, gran oposición, that even threatened death. que hasta incluso era una amenaza de muerte. And so they stopped. Entonces se detuvieron, They got discouraged. se desanimaron. They let 16 years pass by. Permitieron que 16 años pasaran. 2 prophets came with the fresh encounter of God's word. 2 profetas vinieron con la palabra refrescada de Dios And they started again. y comenzaron nuevamente. And opposition came again. Y la oposición vino nuevamente después de esos 16 años. But this time they faced it head on. Pero esta vez la enfrentaron con su cara en alto. And they did it correctly. Y lo hicieron de manera correcta. They didn't take swords out and try to fight. No sacaron sus espadas y comenzaron a tratar de pelear. They testified about the goodness of God. Ellos testificaron solamente de la bondad de Dios. They did things justly, correctly. Hicieron las cosas de manera justa y de manera correcta. They asked for the king to look into the archives to see that they're telling the truth. Le estaban diciendo que vieran al rey, que viera ¿el qué? Que viera Archives, the archivos. que vieran los archivos y que vieran que era verdad todo lo que ellos le decían. A lot of times when opposition comes in our life, Muchas veces cuando la oposición viene en nuestra vida, yeah, we're gonna fight it, sí, la vamos a enfrentar, la vamos a batallar, but our way. pero muchas veces de nuestra manera. Name calling, Un hombre de llamado, lies, un llamado de hombre, perdón, mentiras, fighting. peleando, We're gonna face this opposition our way. y vamos a querer entonces enfrentar la oposición a nuestra manera. But we see here what happens when the Jews face this opposition Pero ya vemos lo que sucede cuando los judíos enfrentaron a esta oposición correctly, de manera correcta, testifying about God, testificando acerca de Dios, full in His power and love. llenos de su poder y de su amor. Not only did their faithful testimony allow them to keep building, No solamente su fiel testimonio les permitió seguir construyendo, the king ordered protection to be given to them. sino que incluso el rey ordenó protección para ellos. Money and supplies would be given to them so they could finish. Dinero y recursos les fue dado para que ellos pudieran terminar esa obra. The Jewish elders persevered in the face of opposition. Entonces los judíos, a los ancianos judíos perseveraron ante la oposición. And God was faithful to them. Y Dios siempre fue fiel hacia ellos. We can see, continuing here in Ezra 6, Y podemos ver aquí en Esdras 6, in verse 13. versículo 13. Then according to the word sent by Darius the king, Tatanai, the governor of the province beyond the river, Shathbasanai and their associates did all diligence with Darius the king had ordered. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. And the elders of the Jews built and prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. They finished their building by decree of the God of Israel and by decree of Cyrus and Darius,
and Artaxerxes, king of Persia. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. And this house was finished on the 3rd day of the month of Adar in the 6th year of the reign of Darius the king. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. And the people of Israel, the priests and the Levites and the rest of the returned exiles, celebrated the dedication of this house of God with joy. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. They persevered and finished the temple. Ellos perseveraron y terminaron el templo. We don't know exactly how long into the reign of Darius that they started back. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde el rey de Darío cuando comenzaron, But we see they finished it in his 6th year. pero sabemos que lo terminaron en el sexto año de su reino, de que So comenzaron. I believe it took them several years to finish it. Entonces creo que sí les tomó varios años terminarlo, And I believe that this wasn't the only opposition that happened. y yo estoy seguro que no fue la única oposición que enfrentaron. There was more and more, I'm sure of it. Sé que habían más y más oposiciones, But they finished it pero la terminaron, because that's what God told them to do. porque es lo que Dios les dijo que hicieran. It was the ministry God had put before them. Fue el ministerio que Dios les había puesto frente a ellos. And when we're reading in the New Testament, Y cuando leemos en el Nuevo Testamento and we see Jesus in the temple, y vemos a Jesús en el templo and we see Paul in the temple, y vemos a Pablo en el templo and we see Stephen being thrown off the temple and killed, y vemos a Esteban que fue sacado del templo y asesinado, it was this temple that they finally finished. es este templo, en este templo que ellos finalmente terminaron. This is about 400 years before Jesus. Esto sucedió 400 aproximadamente años antes de lo que sucedió con Jesús. They finished the temple and Eh- gave us the place where we find Jesus and all these wonderful New Testament stories. Ellos terminaron el templo y nos dieron este maravilloso lugar donde pasaron todas estas maravillosas historias en el tiempo de Jesús. So we need to remember, Entonces necesitamos recordar, no act done for the Lord goes without opposition. ningún acto que viene del Señor viene sin oposición. If you are working in ministry Si ustedes están trabajando en el ministerio and you do not face opposition, y no están enfrentando oposición, we need to ask ourselves, necesitamos hacernos la pregunta: are we actually following the will of God? ¿estamos entonces realmente haciendo la voluntad de Dios? Are we doing what He wants us to be doing? ¿Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos? Because things are going way too easy. Porque las cosas están yendo demasiado fáciles en este momento. We know the enemy's eyes are upon us. Y sabemos que el enemigo está acechándonos. But when we're faithful to God and His plan, Pero cuando somos fieles a Dios y a su plan, no, His eyes are upon us as well. también tenemos la certeza de que los ojos de Dios están sobre nosotros. And so when we face the opposition head on, Entonces cuando nos enfrentamos ahora en adelante a la oposición, we are lifted out of discouragement. sabemos que nos va a estar levantando de ese desánimo Dios. Amen. Amén. Well, God willing, Irving will be back to finish the sermon next week. Entonces, si Dios lo permite, el próximo domingo Irving va a estar terminando su serie de sermones. But let's pray and we'll go into a time of communion. Pero quiero que terminemos este tiempo orando y que pasemos al tiempo de Santa Cena. Alicia, can you translate for communion? Father God, we thank you so much for this beautiful morning. Querido Dios, te doy muchas gracias por esta maravillosa mañana. We thank you for your goodness and your grace. Gracias por tu gracia y por tu bondad. We thank you for your word. Gracias por tu palabra. That even in these stories in the Old Testament that we hardly ever look at, Que incluso en estas historias del Antiguo Testamento que muchas veces ni las pasamos por alto, you have precious truths there for tú us. tienes preciosas verdades para nosotros allí. You were faithful to the Jews in that time, Tú fuiste fiel, Señor, para los judíos en ese tiempo and you continue to be faithful to us today. y sigues siendo fiel para nosotros hoy en día. We love you, Lord. Te amamos, Dios. You're so kind to us. Eres tan bueno con nosotros. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen.